Equipo, una feliz noche para todos. Espero que se encuentren muy bien. Queremos darles una cordial bienvenida a nuestra sesión de los días miércoles. Como ustedes saben, nosotros tenemos todos los miércoles una sesión que nosotros llamamos seminarios especializados, donde enseñamos pues diferentes temas. El día de hoy tenemos una de nuestras consultoras, ella se llama Silvia Barrero, es experta en todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión, tanto para calidad, ambiente, seguridad de salud, trabajo, RUC, alimentos, entre otros, y trae un tema que nos lo han pedido mucho y es un tema que es sobre control operacional. Para muchos es el coco de las normas de sistemas de gestión. Entonces vamos a tener estas 2 horitas enfocados hacia este sistema. Es muy importante, chicos, que tengamos claro que nosotros pues vamos a tener habilitados los micrófonos, vamos a tener pues también habilitado la posibilidad de que ustedes puedan hacer todas las preguntas que quieran por vía chat. Vamos a ir pues desarrollando la capacitación y a lo largo de la capacitación, en caso de que ustedes tengan una pregunta, deshabilitan el micrófono y cuando terminen de hacer la pregunta, vuelven y lo cierran. ¿Listo? Es muy importante, chicos, que conozcan que nosotros hacemos esta clase de capacitaciones todos los miércoles, entonces todos los miércoles traemos un tema diferente. Si de pronto no alcanzan a verlo completo, nosotros el día viernes cargaremos esa información también a YouTube para que lo puedan revisar cuantas veces ustedes quieran. Entonces, bienvenidos. Silvita, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos los que están conectados y pues bienvenidos a la charla del día de hoy. Gracias, Silvita. Entonces, hasta a partir de este momento te voy a dejar el host para que puedas iniciar entonces con la capacitación. Listo, muchas gracias. Muy bien, como decía Alejandro, este tema es de suprema importancia, no solamente para la ISO 45, que generalmente tendemos a pensar que está asociado solamente a la parte de seguridad y salud en el trabajo. Realmente hablamos de control operacional ya en todas las normas, lo que quiere decir que tenemos control operacional relacionado con la 9001, con 14001 y con la 45001. Entonces vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Les ruego el favor de que veamos primero la presentación y posteriormente pues vamos a abrir un espacio para hacer preguntas, bien sea a través del chat o habilitando el micrófono para que planteen sus inquietudes o hagan sus respectivos aportes. Al finalizar la presentación voy a anotarles unos links relacionados con videos que tienen que ver con la parte de calidad, de la parte del 14001 y de la parte del 45, que puede ser interesante como material complementario o de consulta. Así que pues bienvenidos. Entre los objetivos de la charla están básicamente pues identificar qué es un control operacional, ver cuál es el objetivo de implementar los respectivos controles, algunos tipos de controles que se pueden incorporar en los sistemas de gestión a nivel integral. Vamos a hablar de la jerarquía de los controles operacionales y vamos a ver algunos de los ejemplos de controles operacionales en sistemas de gestión integral. Perdón un minuto que me están diciendo que no se ve la presentación. Muy bien. Entonces, tal y como lo decía, dentro de los objetivos de la charla del día de hoy, entonces tenemos identificar y ver qué es la definición de un control operacional, cuáles son los objetivos de implementar los controles, algunas clases o tipos de controles que se pueden incorporar en los sistemas de gestión a nivel integral, ver o hablar sobre la jerarquía de los controles operacionales e identificar algunos de los ejemplos de controles operacionales asociados a los sistemas de gestión integral. Veamos entonces cuál es la definición de un control operacional. Podríamos decir que un control operacional
Es todo aquel conjunto de medidas o actividades para asegurar que el trabajo sea realizado de acuerdo a unos criterios o a unos estándares definidos por la organización. Se establecen como parte de la planificación de los sistemas de gestión integrales. Recordemos que uno de los cambios fundamentales en las versiones actuales de las normas fue hacer énfasis en la P de la planificación. Es un proceso mediante el cual la organización se asegura de que las tareas específicas sean realizadas con efectividad. Es decir, que un control operacional se implementa para poder asegurar que la organización efectivamente cumple los resultados planificados de acuerdo a las tareas o actividades que tenga definidas. El objetivo entonces de implementar un control operacional es identificar en primer lugar aquellas operaciones o actividades sobre las cuales es necesario aplicar medidas de control. Aquí hablo de los sistemas de gestión integrales. Quiere decir que cuando estamos realizando procesos de producción, necesitamos generalmente, con ayuda del proceso de control de calidad, identificar aquellas etapas o fases del proceso sobre las cuales es necesario implementar controles operacionales. Estos controles me van a asegurar que la producción está controlada y que lo que produzco son salidas conformes. La idea es minimizar las salidas no conformes y por lo tanto cumplir los requisitos del cliente. De igual forma sucede a nivel de los sistemas de gestión ambientales. No deseo incidentes ambientales, quiero que las actividades relacionadas con la operación dentro de mi organización ejerzan la menor cantidad de aspectos que produzcan impactos ambientales negativos sobre el ambiente y por lo tanto cuando se producen aspectos ambientales o están vinculados a mis actividades, debo implementar controles operacionales para que estos contribuyan a minimizar el impacto generado por las actividades de mi operación. En la parte de SST, pues los eventos no deseados están relacionados con accidentes de trabajo, incidentes o enfermedad de tipo laboral. Luego, los controles operacionales que ejerza sobre la operación e incluidas las personas van a hacer que se minimice la probabilidad de ocurrencia de dichos eventos no deseados. Como consecuencia de su influencia en los riesgos identificados y de esta forma, planificar tales actividades para que se desarrollen bajo condiciones especificadas y controladas tanto en calidad como en ambiente o SST. ¿Qué tipos de control operacionales en general podemos encontrar? Encontramos controles operacionales que pueden ser de tipo estratégico. En estos generalmente influye la alta dirección mediante un proceso de evaluación que hace a toda la empresa y tendiente pues a tratar de controlar y valorar todas las actividades y procesos que se desarrollan dentro de ella, tratando así de verificar si los planes o los objetivos previamente establecidos se están cumpliendo. Los sistemas de gestión utilizan una herramienta con mucha frecuencia que es estructurar un mapa o red de procesos para poder identificar cuáles son del nivel de conducción o estratégicos, cuáles de cadena de valor o ejecución y cuáles son los procesos de apoyo o de soporte. Generalmente encontramos que sobre los procesos de cadena de valor es sobre los cuales tenemos que ejercer la mayor cantidad de controles operacionales porque son aquellos que están asociados a diferentes tipos de riesgos de acuerdo al sistema que tengamos implementado en la organización. La alta dirección, como es responsable de elaborar y de estructurar la política y los objetivos del sistema de gestión, tiene que tratar de garantizar o de asegurar que los resultados presentados o el desempeño presentado por el sistema de gestión integral está acorde con los objetivos y con la política diseñada por la alta dirección y que no pueden ir en contravía. De allí la importancia que los controles operacionales son una herramienta para garantizar justamente que se llegue a lograr los objetivos previamente establecidos y que se están cumpliendo. Otro tipo de control general es el control táctico. Este pues mide y corrige el desempeño para asegurar que los objetivos empresariales y los planes establecidos para alcanzarlos se realicen. Generalmente corresponde a los mandos medios presentar mediante informes de gestión
el resultado de las actividades y las desviaciones que se hayan presentado en relación a los objetivos asociados a cada proceso. Generalmente en los sistemas de gestión, los líderes de cada proceso son los encargados de identificar qué tipo de herramienta van a utilizar para poder hacerle seguimiento y medición al desempeño de cada uno de los diferentes procesos. Generalmente se utilizan indicadores de gestión. Así, por ejemplo, vamos a ver que dentro de los estándares mínimos de SST ya están definidos indicadores de gestión de estructura, proceso y resultado, que dentro de los indicadores de gestión ambiental generalmente encontramos aquellos que nos representan los resultados de la implementación de planes de gestión ambiental y que dentro de los indicadores de gestión de calidad encontramos indicadores asociados a la eficacia de la producción e indicadores de gestión asociados a la eficiencia, es decir, al uso de los recursos de la organización y al tiempo. También dentro de los controles operacionales encontramos para específicamente la parte operativa controles de tipo operativo. Son aquellos que describen la sistemática establecida para la identificación y control de aquellas operaciones y actividades asociadas con los aspectos de calidad, de SCT o ambientales significativos, identificados conforme a la política, objetivos y metas, así como para controlar y medir de forma regular las características claves de la operación. Estos controles operativos son los que se hacen ya dentro del proceso y que tienen que asumir los operarios dentro de la producción o dentro de los procesos de cadena de valor. Estos controles operativos generalmente se asocian con indicadores de gestión de eficacia que me demuestran en el plazo corto cuáles han sido los resultados de la eficacia de los controles operacionales implementados. Y encontramos unos específicos asociados a la producción. Esto tiene que ver básicamente con el sistema de gestión de calidad, en donde esencialmente se refiere a la cantidad de fabricación, por ejemplo, de artículos y vigilar que se haga como se planeó, es decir, el control se refiere a la verificación para que se cumpla con lo planeado, reduciendo a un mínimo las diferencias del plan original con los resultados y la práctica obtenidos. Este control está asociado a los controles de calidad en el proceso de producción que tienen como objetivo asegurar que se cumpla con los requisitos especificados en productos y liberar productos conformes. El cumplimiento de las especificaciones técnicas y contractuales será vital y generalmente se apoya en pruebas y ensayos. ¿Esto qué quiere decir? Específicamente el proceso de control de calidad dentro del proceso de producción como cadena de valor es supremamente importante porque identifica generalmente a través de un diagrama de flujo o a través de un flujograma cuáles son las principales etapas del proceso y dónde hay necesidad de implementar controles de calidad para garantizar que se están cumpliendo los requisitos definidos contractualmente, es decir, por el cliente, y los requisitos técnicos asociados al producto, que generalmente se asocian a una norma técnica. Para poder demostrar que esos productos están cumpliendo con dichas especificaciones, generalmente se asume la realización o bien por parte de la propia empresa o de un organismo externo, pruebas y ensayos que confirmen la calidad del producto. Incluso la propia organización dentro de los controles de calidad puede ver como necesario solicitar para la recepción de la materia prima y la aceptación de la misma, pues los certificados de calidad que se asocian a la materia prima que se está utilizando dentro del proceso. La ISO 45001 y pues anteriormente la OSHA 18001 fue la primera norma en hablarnos directamente dentro de su contenido de una jerarquía de los controles, en donde se identifican 5 tipos de controles básicamente. El primero de ellos es la eliminación, el segundo es la sustitución, el tercero son controles de ingeniería, el cuarto tiene que ver con controles de tipo administrativo, donde se incluye, por ejemplo, señalización, advertencias, en donde se incluyen certificación de competencias, procedimientos, instructivos de trabajo, etcétera.
Y el quinto son medidas sobre el trabajador, en donde asociamos generalmente el uso de elementos de protección personal. También encontramos que esta jerarquía de controles se tiene que asociar con la raíz de los peligros en términos de poder identificar cuál es la fuente que los genera, si está también en el medio o si está en el receptor. Identificar cuál es el más efectivo y cuál es el menos efectivo para poder estandarizar los controles dentro de los procesos. Vamos a ver cada uno de estos tipos de controles. Entonces, hablábamos de controles operacionales y hablábamos de que una de la jerarquía de los controles, la primera, hace referencia a la eliminación. Es cuando se modifica el diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, la introducción de dispositivos de elevación mecánica para eliminar el peligro de la manipulación manual. Cuando las organizaciones tecnifican sus procesos, están haciendo uso de la eliminación porque se suprime la mano de obra al interior de los procesos y se reemplaza por tecnología. No todas las organizaciones, por supuesto, pueden asumir la eliminación. Para muchas de ellas, el asumir la eliminación dentro de la jerarquía de los controles operacionales significaría dejar de hacer la actividad, pues que es la razón de ser de la organización. Y en otros casos implica tanto recurso económico o financiero que es imposible asumirlo. Por lo tanto, en muy pocos casos encontramos realmente que aplican la eliminación dentro de la jerarquía de los controles operacionales. El segundo tipo de estos controles es la sustitución y es cuando se toma en consideración reemplazar o sustituir materia prima o materiales peligrosos por menos peligrosos o reducir la energía utilizada dentro del proceso. Esta sustitución se da y se da con frecuencia en razón a que se evidencia cuál es la naturaleza de la materia prima o de los insumos requeridos en los procesos y se trata de reemplazar por otra que sea, por ejemplo, más ecoamigable, que sea más económica, que sea una materia prima que genere menos peligro para las personas en términos de manipulación o de uso. Y, por ejemplo, hay organizaciones del área de la litografía que utilizando como materia prima tintas que son de origen químico, ha cambiado esa materia prima o la ha sustituido por tintas de origen vegetal. Por lo tanto, pues no causan los efectos adversos hacia la salud en el uso de esa materia prima durante la operación del proceso. El tercer tipo son los controles de ingeniería. Estos involucran el rediseño del equipamiento del proceso o de la organización del trabajo. Se cuenta también con dispositivos derivados de los avances tecnológicos que ayudan a que los peligros sean contenidos o aislados de una mejor manera. Ejemplo de controles de ingeniería. En una empresa igual de litografía podremos encontrar que ellos en una de las fases de este proceso utilizan guillotinas para el corte del papel. Estas guillotinas son la causa de muchos de los accidentes de trabajo que involucran mano o miembro superior en los operarios y todos ellos generalmente jóvenes. Actualmente las guillotinas traen incorporados sensores de movimiento, de tal manera que cuando la persona, pues sin querer, digamos que accidentalmente, acerca la mano y la guillotina está en movimiento, la guillotina inmediatamente para la operación al detectar a través de un sensor de movimiento, pues la presencia de la mano o del brazo de un operario. Ha sido entonces excelente los avances en términos de tecnología para poder incorporar dispositivos de seguridad al interior de procesos que eran altamente peligrosos o causantes de accidente de trabajo en muchos de los sectores productivos. Otro tipo de control es controles administrativos. Estos incluyen muchísimas actividades. Generalmente hablamos de señalización, hablamos de demarcación de áreas, hablamos de permisos de trabajo, hablamos de análisis de trabajos seguros, hablamos de instrucciones de trabajo, hablamos de colores de seguridad, hablamos de capacitación y de
competencias, certificación de competencias para el personal, hablamos de exámenes médicos ocupacionales. Entonces se realizan proveyendo pues controles como la capacitación o procedimientos. Se trata de un reforzamiento de los controles anteriores que se han debido implementar. Esto es bien importante porque no significa que si yo hago controles administrativos pierda de vista el hecho de que debo tratar de implementar controles de tipo de ingeniería o de sustitución o incluso la eliminación. Es decir, que todos estos controles se complementan, no son exclusivos. También se refuerzan aquellos controles pues implementados para riesgos leves. Cuando no es posible colocar controles de ingeniería que contengan el peligro, la utilización de controles administrativos genera conciencia y advierte al trabajador acerca de un peligro determinado y de las medidas que se deben tomar para mitigarlo. Ejemplos de estos controles entonces son por colocar carteles, la señalización, la difusión de procedimientos y pues todos los otros que mencioné anteriormente. Y finalmente, en la jerarquía de los controles, nos hablan de la incorporación de medidas sobre el trabajador, como el uso de los elementos de protección individual o elementos de protección personal apropiados y pues se da cuando otros controles no sean posibles de aplicar. Esto quiere decir que el uso o implementación de elementos de protección personal debe ser la última opción escogida por la organización después de que ha implementado el otro tipo de controles. Estos son complementarios al resto de los controles operacionales que la organización ha debido identificar e implementar en su momento. Existe, por lo tanto, pues una amplia gama de equipos pues para proteger el cuerpo de los trabajadores. Entre ellos encontramos que algunos de los más utilizados son gafas de seguridad, protección auditiva, protectores para la cara, arnés de seguridad, guantes, etcétera. Pero siempre se debe tener en cuenta la importancia de que puedan trabajar libremente. Si no es posible de tal forma, su uso debe ser de carácter obligatorio. Algunos ejemplos de controles operacionales. Dentro de la amplia gama de controles operacionales, aquí pues menciono algunos. Mediciones de tipo higiénica o ambiental, como por ejemplo calidad de agua, aire, suelo, ruido, vibración, luz, contaminantes. Miremos que estas mediciones higiénicas o de carácter ambiental son utilizadas, por ejemplo, para el sistema de gestión ambiental y a su vez son utilizadas por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dispositivos de seguridad, tales como alarmas, botones de pánico, señales auditivas, botones de parada, sensores. Esto es supremamente importante para los sistemas porque son señales de alerta. Estos dispositivos de seguridad generan en los trabajadores conciencia y hacen ver la importancia de estar atentos y de no perder la concentración dentro del desarrollo de las propias actividades. Por lo tanto, dentro de todo lo que es el entrenamiento del personal, debe incluirse la parte de SST, en donde el trabajador no solamente debe conocer el proceso y conocer los instructivos de trabajo y procedimientos que se asocian al mismo, sino identificar y conocer el funcionamiento de los dispositivos de seguridad que como control operacional ya se tengan implementados dentro del proceso para hacerlo más seguro. También encontramos controles, por ejemplo, asociados a equipos de comunicación y a los equipos de extinción de incendios, muy utilizados, por ejemplo, por las brigadas de emergencia que comparten generalmente el plan tanto para el sistema de gestión ambiental como para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Certificación de competencias, formación y capacitación. Para algunas tareas es obligatorio contar con certificación de competencias, sobre todo para actividades o trabajos de alto riesgo, como el trabajo en alturas, como trabajo en espacios confinados, como trabajo en caliente, para lo cual es necesario que se tenga identificado dentro del perfil de la persona cuál es el tipo de competencias y cuál la evidencia esperada para que esa persona pueda demostrar que es una persona con la capacidad de implementar o de desarrollar algún tipo de actividad o de proceso.
Dentro del área o del proceso de gestión humana se tiene generalmente la responsabilidad de estructurar un cronograma o programa de formación y de capacitación que tiene varias fuentes de alimentación, todas ellas tendientes a mejorar justamente la competencia del personal. Entre esas fuentes pueden estar, por ejemplo, el que se hagan comités de gestión humana donde las personas puedan participar y hacer saber como necesidad sentida cuál es el área de competencia que sienten débil y que deberían reforzar a través de programas de capacitación o de formación. Otra fuente para alimentar este cronograma es el resultado de las evaluaciones de desempeño por competencias del personal. De algo debe servir la evaluación de desempeño y no solamente para obtener una calificación de cuál ha sido el desempeño del cargo, sino que le brinde la posibilidad de llegar a acuerdos de mejoramiento y en ese sentido, pues hacerse a programas de capacitación o de formación en términos de mejorar la competencia. Encontramos como controles operacionales los exámenes médicos ocupacionales, recordemos que pueden ser de ingreso, periódicos, de egreso, y que son exámenes ocupacionales que son de carácter obligatorio para las organizaciones e incluso asociados a indicadores de gestión dentro de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para esto entonces será importante recordar que debe ser una IPS especializada y que los exámenes deben ser realizados por personal competente y portador de licencia para poder tener y demostrar pues la posibilidad de trabajar en el área de SST y utilizar profesiogramas para hacerlos de una manera realmente efectiva. Generalmente se mandan pruebas pues de laboratorio o pruebas adicionales sobre las cuales también se consideran controles operacionales, puesto que ofrecen resultados que pueden ser tomados en consideración para ingresar al personal en sistemas de vigilancia epidemiológica. Encontramos como controles operacionales, por ejemplo, los diques de contención, la reorganización o rediseño de plantas, el colocar extractores, el colocar trampas de grasas, estas todas asociadas con la parte ambiental. Encontramos el mecanizado y automatización de tareas que tiene mucho que ver con el rediseño de toda la parte del proceso de producción, en donde se hace pues mucho más productivo dicho proceso y se minimiza el uso de la mano de obra directa para el resultado del proceso. El uso de señalización y de marcación de áreas que vemos, pues identificamos en todas partes, procedimientos instructivos de trabajo. También aquí vale la pena mencionar los permisos de trabajo, los análisis de trabajo seguro y los aros. Y programas de gestión, planes y cronogramas de mantenimiento. Importantísimo para todos los sistemas. Generalmente el proceso de mantenimiento se ve como un proceso de apoyo, igual que el de metrología, pero ambos son de mucha importancia para los sistemas de gestión porque nos regalan a todo el resto de sistemas, no solamente al área de calidad, todo lo que tiene que ver con la buena disposición de la maquinaria y de los equipos que son necesarios para la operación de los procesos de cadena de valor. Aquí esta diapositiva la traigo a colación porque me parece fundamental que no confundamos lo que es un control operacional con el seguimiento. Voy a colocar un par de ejemplos. En la parte ambiental, estoy hablando de un aspecto ambiental que es el consumo de energía eléctrica, asociado con casi todas nuestras actividades, independientemente de la naturaleza de la organización. Para poder generar un control operacional, entonces yo voy a utilizar en primera instancia, voy a utilizar un de referencia para poder tener un indicador de gestión de eficacia, una factura, el resultado del consumo de energía de la empresa. Y a medida que yo voy a ir haciendo esa medición o ese seguimiento al consumo, entonces voy a tener la posibilidad de un gráfico de tendencia para poder saber cómo fluctúa, qué tanto aumenta o qué tanto disminuye
ese gasto o ese consumo de energía eléctrica. Entonces, estoy viendo que una manera de medir ese aspecto ambiental es el seguimiento a través de un recibo de consumo de energía para poder mirar qué tanto estoy gastando. Pero eso no es el control operacional. Para ese aspecto ambiental que es el consumo de energía eléctrica, voy a tener como control operacional que generar un plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas de la compañía o de la organización, y si a través del recibo del consumo de energía voy a poder mirar qué tan efectivo fue ese control operacional que yo implementé, para poder darme cuenta de qué tanto se ha minimizado el consumo en el tiempo siguiente después de que he implementado los respectivos controles. La mayoría de las organizaciones carece incluso de planos eléctricos de sus instalaciones, así que en primer lugar lo que tendré que tratar de hacer es conseguir el plano o levantar el plano de las instalaciones eléctricas, hacer unas inspecciones sobre el estado de la instalación eléctrica, reemplazar cableado en mal estado y empezar a incorporar un plan de ahorro energético que efectivamente me dé como resultado que ese consumo disminuya, y lo voy a poder visualizar a través del recibo de energía de la empresa o de la organización. Entonces, no confundamos lo que es el seguimiento o el método de seguimiento con lo que es el control operacional. Algunos ejemplos de controles operacionales, aquí pues escogí varias actividades. Entonces está, por ejemplo, el manejo de maquinaria fija de trabajo, algunos de los controles operacionales que podríamos pensar en implementar estarían relacionados con generar un manual de operación, formar efectivamente y entrenar al operario, hacer una lista de chequeo diaria para poder saber cuál es el estado del manejo de esa máquina o maquinaria utilizada en el trabajo. Para el manejo de maquinaria móvil, pues de igual forma voy a requerir elaborar un manual de operación, voy a poder hacer una homologación con el operario y una lista de chequeo. Para el trabajo en salas de control, voy a hacer una formación de los operarios, a generar manuales de operación y hacer unos simulacros operacionales. Para trabajos en altura, formación del personal, permiso de trabajo en altura y EPPs controlados y aprobados. Para el trabajo, por ejemplo, en espacios confinados, voy a generar un procedimiento de trabajo seguro, una formación del personal y a generar permisos de trabajo. Para el mantenimiento mecánico, procedimientos de máquinas, formación del operario, permisos de trabajo. Para prevención de incendios, formación de los operarios, EPP controlados y aprobados y simulacros operacionales. Para el manejo de grúas o puentes grúas, personal competente y lista de verificación diaria. Aquí vamos a ver algunos relacionados pues con la parte ambiental. Entonces encontramos, por ejemplo, que un impacto es la contaminación del agua. Los vertidos de sustancias tóxicas o de excesiva materia orgánica alteran la fauna, flora acuática y ponen en riesgo la salud humana. Los productos implicados generalmente se asocian a sustancias tóxicas y a aguas fecales. Ejemplos de algunos de los controles: evitar el uso de tensoactivos, utilizar baterías y lámparas sin metales pesados, instalar circuitos cerrados y reutilización del efluente. Otro de los aspectos, la disminución de recursos naturales, por ejemplo, descrito por el uso abusivo de combustibles fósiles y otros bienes básicos que agotan los recursos naturales. Entre los productos implicados, pues el uso de recursos naturales escasos o no renovables, y entre los ejemplos de mejoras o de controles posibles, utilizar materiales reciclados, minimizar el uso de envases y utilización de energías renovables. Para el efecto invernadero, que pues se describe como la emisión a la atmósfera de ciertos gases que ocasionan el calentamiento global. Entre los productos que están implicados, pues es el alto consumo de energía durante el uso de los productos, y algunas de las mejoras que podríamos incorporar sería diseñar electrodomésticos de bajo consumo energético y optimizar pues todos los medios de transporte. Para la lluvia ácida, caracterizada por la emisión
a la atmósfera que genera ese tipo de fenómeno al quedar absorbidos esos productos por la lluvia. Entonces generalmente se asocia a que los productos que están implicados son el uso de fuentes de energía con un elevado contenido en azufre, falta de catalizadores en los vehículos. Y entre las posibles mejoras, pues sustitución de hornos de cubilote, pues de que utiliza combustibles fósiles, por hornos eléctricos en el proceso de fusión de productos de hierro y de acero. En ocasiones será útil elaborar planes de control que recojan las distintas actividades de supervisión previstas. Estos planes pueden incluir algunos de estos aspectos. Para esto generalmente sirve mucho hacer el diagrama de flujo del proceso para poderlo entender. Entonces ese diagrama de flujo nos va a presentar las fases más críticas del proceso y nos ayudará a identificar los puntos que hay que controlar, así como las alternativas de control que podríamos llegar a implementar pues, para poder generar dicho control. Especificaciones, criterios de aceptación, métodos de control, identificación del registro, de quién es el responsable, procesos de producción y mantenimiento, manipulación y almacenamiento de materias primas. Estos planes se pueden hacer utilizando las 5 Ws y la H, es decir, el qué se hace, el cómo se va a hacer, el quién es el responsable, qué recursos o qué se necesita para poder realizar la actividad, en qué tiempo se va a hacer y cómo se van a hacer las actividades de verificación o de seguimiento al desempeño. Aquí vemos un ejemplo de un control operacional asociado con una inspección eléctrica. Entonces acá nos damos cuenta que hay un punto de inspección para la parte eléctrica, que el procedimiento de realización del control es comprobar condiciones de las instalaciones, cableado, cables, tomas a tierra y conexiones. Encontramos que entre las especificaciones o medidas, entonces quien hace la inspección se va a asegurar de que la instalación esté correctamente hecha, que la condición de tendido de cable sea adecuado y que haya elementos de aislamiento y de protección. La aceptación, rechazo, tolerancia o límite crítico está dado específicamente porque el del aval como una instalación correcta. El resultado del control o de la inspección tiene que ser que esté correcta pues las especificaciones reflejadas en el control y el resultado lo va a presentar en números. Las acciones a tomar será ninguna, pues si la especificación está correcta y la localización donde va a ser la inspección es en instalaciones y equipo en la nave principal y auxiliares y oficinas. Y las observaciones van a estar asociadas con la medición de la toma a tierra para ver si la característica es correcta o no, es decir, si el polo a tierra está presente en la instalación. Y aquí encontramos algún ejemplo de esos planes que yo estaba mencionando, que pueden ser más o menos grandes, es decir, la sábana puede alargarse o prolongarse de acuerdo al número o cantidad de Ws que yo incorpore en dicho plan. Entonces, por ejemplo, puedo tener identificados los diferentes procesos, un riesgo o los riesgos asociados al proceso, los controles y alguna forma de mirar cómo se puede hacer seguimiento o ejecución de los diferentes controles operacionales que se identifiquen. Acá algunos de los ejemplos, entonces nos dice, por ejemplo, vamos a escoger alguno de estos, extracción de materia prima. Entonces, entre los riesgos está, como vemos, riesgo de tipo biológico y riesgo de tipo químico, en donde se encuentra presencia de bacterias, de virus, de hongos o de parásitos, y entre el químico material particulado. Entonces, lo que se recomienda es realizar campañas de prevención sobre el consumo adecuado del agua, realizar campañas de sensibilización y divulgación a través de carteleras, de correos electrónicos, de cómo prevenir picaduras de insectos cuando los colaboradores están en trabajo en campo. Y dentro de lo que se debe hacer es consumir agua pues, de los botellones y no de la llave. Son recomendaciones para generar campañas. Se realizan campañas de sensibilización y divulgación de prevención de picaduras cada 2 meses por los líderes del proceso y realizar fumigaciones periódicas. Esto asociado más que todo al área de SST.
Acá encontramos también otro modelo de estos planes o matrices en donde podemos generar una matriz de controles operacionales. Esta está vinculada a esos aspectos ambientales significativos, en donde encontramos en la primera columna la descripción de las actividades de un proceso, el aspecto ambiental significativo asociado, encontramos los riesgos, los controles operacionales, encontramos alguna manera de poderlos valorar y encontramos la frecuencia de control y el responsable de ejercer los controles operacionales o de administrarlos de acuerdo a la actividad de cada una de las etapas del proceso. Una empresa pues, puede definir e implementar controles para gestionar sus aspectos ambientales, asegurar el cumplimiento legal, lograr los objetivos y las metas, evitar o minimizar riesgos en SST y asegurar controles de calidad en los procesos. Esto pues incide en que efectivamente los controles operacionales aplican a los tres sistemas y no específicamente a SST. El control operacional debe alcanzar todas las actividades y operaciones que se realicen dentro de las instalaciones de la organización, a las actividades en los diferentes lugares de trabajo, al diseño de tales lugares de trabajo o de los procesos de los puestos de trabajo y a las actividades realizadas por los subcontratistas como aspectos principales. Recordemos que para las normas todo lo que tiene que ver con trabajos tercerizados o procesos contratados de manera externa, quien es responsable es la propia organización, así estén tercerizados en parte de su proceso o en la totalidad del proceso. Los controles operacionales deben tener en cuenta siempre los requisitos legales, debe también tener en cuenta los objetivos de calidad ambientales y SST, los cuales deben ser evaluados y definidos con participación de la alta dirección, debe tener en cuenta los procesos internos que deben estar definidos y los procesos externalizados que deben de ser definidos y controlados por la propia organización. Hablaba yo de que hay que tener claro las 5 Ws y la H. Entonces, por ejemplo, para la planificación de los controles operacionales, será importante tener identificadas las actividades del proceso, verificar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de dichas actividades y hacerse preguntas como cómo o qué metodología o qué procedimiento o qué práctica se recomienda para hacer determinada tarea o actividad del proceso. ¿Con qué? Es decir, con qué recursos voy a requerir o a necesitar para poder realizar de una manera adecuada dicha actividad. Esto incluye instalaciones, equipos, materiales, insumos, etcétera. ¿Con quién? Es decir, demuestre o asegure el perfil de quien va a desarrollar la actividad en términos de lo que solicita la norma. Entonces, actualmente las normas nos hablan de competencias en términos de educación, de formación y de experiencia o entrenamiento. Será muy importante que este tipo de criterios me ayuden a desarrollar las habilidades mínimas requeridas para que el cargo pueda hacer la actividad de una manera segura. ¿Cuándo? Entonces, ¿y cuánto? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tendré que pensar qué tipo de mediciones o de indicadores de desempeño, indicadores de gestión, voy a utilizar para poder asumir que esas actividades están controladas dentro del proceso y tomar en cuenta los requisitos de carácter legal que son externos pero asociados con mis procesos, así como los requisitos contractuales que son los propios del cliente. Lo mismo los asociados a la entrega del producto para que el cliente esté satisfecho y lo reciba como producto conforme. Mencionaba la importancia de controlar procesos que sean contratados externamente. Actualmente se acostumbra tercerizar muchas de las partes de los procesos o incluso la totalidad de algunos procesos de las organizaciones, en lo que nosotros denominamos frecuentemente como maquila. Para los sistemas de gestión en este momento es hacer de cuenta que esos procesos son realizados por la propia organización. Esto quiere decir que la organización debe asegurar que controla tanto esos procesos como si los hiciera
personal de la propia organización. Quiere decir que independientemente de que se tercerice, será parte de poder ser intervenido con controles operacionales como si fueran hechos dentro de las instalaciones de la propia organización. Entonces, la empresa o la organización deberá considerar a los contratistas o proveedores, los cuales podrían afectar su capacidad de gestionar tanto los aspectos ambientales como los riesgos en SST, como la calidad del producto, pues cuando hablamos de maquilas. Dentro de los controles operacionales pueden estar que así como para nuestros procesos generamos procedimientos, instrucciones de trabajo o generamos controles de carácter físico, nosotros también deberíamos participarle de esos procedimientos, instrucciones de trabajo y recomendaciones de controles operacionales para ser incorporados dentro de los procesos tanto del proveedor como de los contratistas. La selección del control pues deberá tener en cuenta las habilidades y la experiencia de las personas que realizarán la operación y la importancia de dicha operación desde el punto de vista de calidad ambiental o de SST. Muchas organizaciones incluso se curan en salud colocando en los contratos un otro sí, y ese otro sí está relacionado justamente con solicitarle al proveedor o al contratista o subcontratista que se tienen que asumir todos los controles operacionales, procedimientos, instructivos, políticas y objetivos del sistema como si fuesen propios. Cuando hablo de un proceso contratado de manera externa, ¿a qué me refiero? Ese proceso tiene ciertas características. Por ejemplo, debe estar dentro del alcance del sistema de gestión integral. Si mi alcance del sistema de gestión de calidad dice elaboración de, por ejemplo, tubería en polipropileno y comercialización de la misma, esto significa que si yo hago un maquila de alguna parte de mi proceso en términos de elaboración de dicha tubería en polipropileno, ese subcontratista, ese contratista, debe estar dentro del alcance del sistema de gestión de calidad que fue definido por mí. Es integral al funcionamiento de la organización, por supuesto. Si parte fundamental de lo que hace esa maquila es parte de mi producto, pues será parte del funcionamiento propio de mi organización. La organización y el proveedor externo tienen una relación en que las partes interesadas perciben que el proceso o actividad lo lleva a cabo la organización. Claro, si usted a mí me va a vender una tubería en polipropileno, usted no me va a decir, ah, no, es que esta partecita de la tubería o esta parte del proceso la hizo un externo, entonces yo no respondo sino por lo mío. No, entonces usted como organización está de acuerdo o de cara al cliente respondiendo por la totalidad del producto. Y el cliente lo va a percibir así, como que es un producto proporcionado por su organización, independientemente si usted maquiló alguna parte del proceso. La responsabilidad legal del cumplimiento de los requisitos sigue siendo de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que si el producto o la salida fue no conforme y el cliente se puso bravo porque usted le generó un daño a su propiedad o de cualquier otro tipo, usted va a tener que responderle al cliente independientemente de que haya maquilado parte del proceso. Eso quiere decir que la responsabilidad legal siempre va a ser de la organización que produce o que vende el producto. Es necesario para que el sistema de gestión integral logre el resultado previsto, claro. Entonces, ese proceso contratado externo es parte de su cadena de valor. Es una parte que usted terceriza, pero hace parte de un proceso de cadena de valor. En la parte ambiental es bien interesante tener en cuenta que dentro del control operacional pues se abordan cuestiones asociadas con el ciclo de vida del producto. Recordemos que el ciclo de vida empieza desde la adquisición de la materia prima, de los insumos o de las partes necesarias para la elaboración de un producto hasta la disposición final del mismo o de sus partes. Esto quiere decir que el control operacional se puede ejercer dentro de todas las fases del ciclo de vida de un producto. Será importante considerar el definir qué hacer,
cómo se va a trabajar, cuáles son los parámetros o elementos a controlar, cuáles los valores o los criterios de aceptación o de rechazo, cuál es la frecuencia del control y quién es el responsable del mismo, y cómo va a ser el proceso de diseño y desarrollo del producto y del servicio. ¿Qué método puedo tener o escoger para poder elegir un control operacional? En primer lugar, pues considerar los posibles controles operacionales que se pueden implementar. De pronto yo, por ser soñadora, quisiera poder implementar todo tipo de controles operacionales y la jerarquía de mis controles ejercerla desde la eliminación. Pero como cuando me refería a la eliminación decía, la mayoría de las veces la organización lo ve como un imposible porque le implicaría o dejar de hacer la actividad de la que pues, se mantiene la empresa o hacer tales modificaciones al interior de su proceso que pues se requerirían muchísimos recursos a nivel financiero. Entonces tiene uno que ser realista en términos de poder mirar bueno, cuáles son los recursos con los que contamos y qué tipo de posibles controles operacionales realmente puedo implementar. Algunos, por requisito legal, serán de carácter obligatorio, es decir, que así la organización diga, trate de ahorrar en controles operacionales, pues tocará decirle qué pena, pero esto es un requisito legal asociado al proceso que hace la organización. Seleccionar los criterios de operación aceptables. Esto normalmente se define a través de estándares en los procedimientos. Establecer los procedimientos que definan cómo se van a planificar, a realizar y a controlar las operaciones. Esto está asociado a instructivos de trabajo específicamente, en donde dentro del qué hacer y la descripción de cada etapa del proceso se incluyen los controles operacionales que la persona debe considerar antes, durante y después de finalizada la tarea. Documentar los procedimientos en forma de instructivos, de instrucciones, de señales, de formatos, de videos, de fotos o de cualquier otra forma. Esto está acorde con lo que dicen actualmente los sistemas de gestión cuando nos habla de información documentada y se refiere a que no solo es información en medio físico, sino en cualquier otro medio que nos parezca adecuado de acuerdo a la competencia del personal y a las necesidades del mismo. También debemos considerar la complejidad del proceso o de la actividad. Entonces yo puedo complementar un instructivo de trabajo con un video que sea explicativo o puedo utilizar, por ejemplo, registros fotográficos para darme cuenta del antes y el después y hacerle caer en cuenta a las personas de cómo se hacía antes de que se hiciera sin un control operacional y cómo se asegura la actividad después de que se implementa. Realizar seguimiento y verificación de la aplicación y eficacia del control. Esto tenemos muchos mecanismos para hacerlo. Uno de los más frecuentemente utilizados son las inspecciones planeadas, en donde podemos hacer que participen incluso los propios operarios para que ellos se den cuenta de dónde hay necesidad de establecer o implementar un control operacional y el por qué. Entonces, así como SSTU utiliza, por ejemplo, inspecciones planeadas para poder actualizar su matriz de peligros, nosotros podemos utilizar esas mismas inspecciones en términos de visualizar la totalidad del proceso para poder identificar dónde un control operacional hace falta porque existe o se evidencia una situación potencialmente peligrosa. Clases de planes operacionales. Entonces yo hablaba de procedimientos, de instructivos de trabajo, de permisos de trabajo, de análisis de trabajo seguro, de análisis de riesgos ocupacionales. Todo esto tiene que ver con controles operacionales relacionados con los métodos de trabajo. Entonces, cuando usted establece un procedimiento, un instructivo de trabajo, está estandarizando la manera de hacer un proceso. Eso quiere decir que está interviniendo la M de método de trabajo. Cuando usted genera presupuestos, cuando usted asegura los recursos financieros para la implementación de un control operacional, entonces está haciendo un plan operacional, pero relacionado con costos, con dinero, la M de money. Cuando usted genera programas que tienen, por ejemplo, transversalidad en el tiempo,
en donde usted a través de ese programa no solamente define quién es el responsable, qué va a hacer, cómo, cuándo, sino que usted le coloca un tiempo de ejecución y una manera de seguimiento, está hablando de un plan operacional relacionado con el tiempo. Cuando usted genera reglamentos como el reglamento de higiene y seguridad industrial o cualquier otro, está relacionando un plan operacional pero con el comportamiento, es decir, con factores de tipo humano, en donde usted está estandarizando conductas o comportamientos que si se llega a presentar alguna desviación pueden ser causa o motivo de sanción o incluso de despido. Entonces, existiendo muchas formas de poder manejar los controles operacionales, yo tengo que empezar a jugar con las diferentes formas de planes operacionales al interior de la organización e ir evidenciando cuál de ellos es más efectivo. La mayoría de las organizaciones pretende es estandarizar la forma de hacer las cosas, es decir, de intervenir la M del método de trabajo a través de procedimientos, de instrucciones de trabajo y de otros afines. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Voy a colocarles ahora los diferentes links para poderlos asociar a 3 videitos que escogí, uno relacionado con calidad, otro con ambiente y otro con SST, para complementar cuando ustedes tengan tiempo y oportunidad de verlos, alguna de la información relacionada con ejemplos de controles operacionales asociados a los diferentes sistemas de gestión y que creo pues que van a ser de utilidad. Estos videitos son buenos verlos cuando uno tenga tiempo de decir, venga, miramos y complementamos la charla que vimos en determinado día y saquémosle tiempo para mirar un poquito algo más de información. Sobra decirles que este material queda disponible para ustedes, para que lo puedan mirar. Es enviado, ya fue enviado al grupo Élite, igual que los videos, de manera que queda como material de consulta. Vamos a proceder, los invito a que habiliten los micrófonos, por favor, y vamos a proceder entonces a mirar preguntas, dudas o inquietudes. Acá en el chat les coloco entonces las direcciones, los links de los diferentes videos para que los tengan relacionados. Escucho dudas o inquietudes o aportes que quieran hacer sobre el tema. Pueden hacerlo habilitando el micrófono o pueden hacerlo utilizando el chat. Mientras van pensando que pueden ir consultando, preguntando o aportando, les recuerdo entonces que la parte de controles operacionales hace parte del capítulo número 8 de operación, en donde los sistemas de gestión solicitan a la organización que planifique, implemente y controle y mantenga los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del sistema de gestión e implementar las acciones determinadas en el capítulo número 6 de planificación, donde yo les dije que la organización hace énfasis en la P, en las nuevas versiones actuales, donde se debe establecer los diferentes criterios para los procesos, implementar los controles, pues de acuerdo a los criterios que define la organización, mantener y conservar información documentada, pues en la medida en que la organización requiera, sobre todo por eventos de auditorías en donde se confirma la implementación y eficacia de dichos controles, mantener evidencia en información documentada
y tratar de adaptar el trabajo a los trabajadores y no al contrario. Entonces, será muy importante que los controles operacionales no solamente estén adecuados a la forma en que se hacen las cosas dentro de la organización, es decir, al método de trabajo, sino a las características y necesidades del trabajador. Yo les decía que es bien importante asegurar que exista el perfil de cargo y que el perfil de cargo tenga definidas las competencias de los diferentes cargos para que yo en la medida en que conozca cuál es el nivel de competencia de un cargo, identifique cuál es la mejor forma de establecer o implementar un control operacional al interior del proceso. Habrá, por ejemplo, operarios que tienen un nivel educativo muy básico, en donde no alcanzan ni siquiera el bachillerato, por lo tanto, establecer, por ejemplo, manuales de operación o instrucciones de trabajo que sean muy complicados para que el trabajador los lea y los entienda y los implemente, pues no va a ser práctico. Entonces me será más útil, por ejemplo, hacer un control operacional o establecer un control en donde ellos puedan observar un video y pues después de ver el video, aplicar o implementar los diferentes controles que yo haya elegido. También los registros fotográficos son de utilidad. Hay otro tipo de cargos que manejan, por supuesto, una competencia muy buena, para los cuales ese tipo de controles operacionales pues no van a ser llamativos y usted va a poder generar controles operacionales mucho más elaborados porque pues es pertinente para el nivel de competencias hacia quienes va orientado. La mayoría de los controles operacionales deberían evaluarse con participación de las personas que tienen que asumirlos. Es decir, no solamente el encargado de SST va a ser el que va a decir, no, es que aquí se debe colocar es una señalización. Sí, de pronto esa no es la que consideren los propios operarios que son los que tienen que asumir el control como la más necesaria. De pronto lo que están esperando es, por ejemplo, un botón de alarma o están esperando una señal auditiva de reversa en un montacargas para poder darse cuenta de si está operando esa maquinaria o ese equipo. Entonces es muy importante que esa evaluación de la eficacia de los controles tenga participación de las personas que deben asumirlos durante la operación al interior de los procesos. Normalmente los controles operacionales asociados a la parte ambiental son supremamente costosos. Entonces, decir, por ejemplo, esta maquinaria y estos equipos en una operación o en una producción están generando un alto nivel de contaminación atmosférica, es necesario establecer o implementar controles operacionales. Esos controles no van a bajar de varios millones de pesos cuando yo sé que tengo que colocar una campana de extracción con trampa, en donde voy a tener que hacer mediciones higiénicas del antes y el después, en donde tengo que cumplir el requisito legal asociado a la parte atmosférica, en donde tengo que generar permisos con los organismos de control. Entonces, tengo que ser coherente con la parte de la legislación, hablarle a la alta dirección y tratar de buscar siempre 2 o 3 cotizaciones frente a la implementación de un control operacional y, como les digo, sobre todo en la parte ambiental, que es supremamente costoso. Algunas veces el control operacional, por ejemplo, lo que recomienda es un rediseño de todo un proceso industrial y esto no solamente acarrearía interrupciones en la producción normal, sino que los costos pues también son altísimos. Entonces, esa reinversión pues se va a ver a largo plazo o a mediano plazo y pues la alta dirección tiene que considerar esto cuando hace la elección y posterior implementación de un control operacional. En SST recordemos que elementos de protección personal podemos encontrar en la esquina a 5 pesos, pero los elementos de protección personal tienen que cumplir con requisitos técnicos. Entonces, si tenemos implementado un sistema de gestión integral, el proceso de compras cumple un papel supremamente importante dentro del sistema de gestión, porque es quien tiene que definir los criterios de compra y la selección y evaluación de los proveedores, tanto a nivel ambiental como de SST como de calidad.
Entonces es importante, como el personal de compras generalmente no tiene la formación en SST, que el área o el proceso de SST colabore con el proceso de compras, identificando cuáles son los criterios de compra, por ejemplo, asociados con elementos de protección personal, e incluso recomiende 2 o 3 por transparencia del proceso, posibles proveedores, y ya pues definidos por tiempo, oportunidad de entrega o lo que sea, el proceso de compras determine con cuál de los 3 proveedores que sugirió SST se queda para la compra de los respectivos elementos de protección personal. En términos de calidad, generalmente incide muchísimo para los controles de calidad es dicho proceso. Es decir, que las personas encargadas de los controles de calidad son quienes estandarizan los procesos de producción y quienes generalmente inciden en identificar cuáles son los controles que se deben asociar a cada una de las etapas que se consideran críticas. Recordemos que en esto también es muy importante que compras debe tener definido unos criterios de aceptación de la materia prima y de los insumos, que normalmente es una inspección en recepción, y debe disponer también de un área para poder garantizar que se separa los productos no conformes o salidas no conformes, para que no se confundan con el producto conforme generado en producción. Procesos contratados a nivel externo al interior de las organizaciones cobran una importancia fundamental, como por ejemplo el transporte, en donde yo puedo generar un producto o tener una salida conforme y por no garantizar las condiciones de transporte y entrega al cliente, volver esa salida conforme a una salida no conforme y por lo tanto pues incumplir los requisitos contractuales asociados al producto. Si soy, por ejemplo, una empresa que fabrica vacunas, productos farmacéuticos o que elaboro alimentos, el transporte, que es un proceso generalmente contratado a nivel externo, pues cobra una importancia grandísima frente al proceso mismo de la organización y a los productos que ofrece al cliente. De allí la importancia de que los controles operacionales estén asociados a las etapas críticas de todos los procesos y hago énfasis en los procesos de cadena de valor porque son los que generalmente están asociados a los mayores tipos de riesgo, tanto en calidad ambiente como de SST. Ahora sí escucho dudas, inquietudes o aportes. Lady pregunta, ¿cuáles serían los controles que se deben implementar cuando se activa un proceso de recall? Bueno, lo que pasa es que cada organización tiene que definir de acuerdo a las características del producto que ofrece cuáles son los controles operacionales que le parece adecuados cuando tiene que garantizar, por ejemplo, recoger un producto que no cumple con las características. Cuando, por ejemplo, se determina que un lote de un producto elaborado resultó estar contaminado. Y digo que eso depende de las características de cada producto, porque no sé si ustedes recuerdan que hace, por ejemplo, algunos años, no, pues digo el milagro, pero no el santo, hubo una empresa productora de juguetes que tuvo unas pérdidas económicas fantabulosas a nivel mundial porque identificaron unos lotes de dichos juguetes producidos que estaban contaminados con un metal que podía ocasionar, por supuesto, daños en la salud o incluso la muerte en los niños. Así que esto, pues por supuesto, pues fue prácticamente imposible controlar que se supiera. Todo el mundo lo supo porque tuvieron que diseñar un procedimiento muy complejo para poder identificar dónde habían sido vendidos los lotes a nivel mundial y hacer la recogida de todos esos lotes de salidas no conformes, indemnizar incluso por daños a muchos de los clientes y por supuesto eso llevó a la pérdida de la imagen de la organización frente al cliente a nivel mundial con las pérdidas pues consecuentes. Entonces, cuando me refiero a que depende del tipo de producto y depende de las características, es tal cual.
Entonces, cada organización tendrá que definir un procedimiento, pero tomando en consideración, pues, cuál es su actividad económica, cuál es el producto y cuáles sus características. Axel hace una pregunta interesante. Dice, ¿cómo afectan los cambios en el contexto a los controles operacionales? Interesante. Recordemos que el contexto de una organización es la identificación y análisis de los elementos internos y externos. Entre los elementos internos están todo lo que es propio de la organización, pero entre los elementos externos está todo lo que la organización en términos generales no puede controlar. Entonces, imagínense, entre los elementos externos, por ejemplo, están los cambios tecnológicos. Si usted definitivamente no tiene el presupuesto, no tiene el dinero para poderse acoplar a esos cambios tecnológicos, pues se va a ir quedando atrás en términos también de los controles operacionales, porque muchos de esos controles operacionales están asociados a mejoras en la tecnología. Recuerden que yo mencionaba o puse el ejemplo de la guillotina, que actualmente tiene un dispositivo de seguridad que es un sensor de movimiento. Pues si yo tengo una organización que es de vieja data y nunca he tenido dinero para poder cambiar, para poder modernizar los equipos que utilizo en mi organización, pues me estoy quedando como por fuera de lo que se está manejando actualmente en el mundo en términos de dispositivos de seguridad, que entre otras cosas, pues valga la pena comentar que a nosotros a nivel de SST y a nivel, por ejemplo, ambiental, nos ha traído muchísimos beneficios. Y es que nunca antes habíamos visto tan buenos controles operacionales como actualmente los vemos. Entonces, fíjense que el análisis del contexto es muy importante porque esos cambios que se dan en mi entorno y que pues la organización no depende de la organización controlarlos, sino adaptarse a ellos y mirar cómo hace para poder tenerlos en cuenta al interior de su organización y de sus procesos, pues son muy importantes. No más el calentamiento global y todo lo que estamos viendo asociados con la parte ambiental. Si yo no estoy al tanto de qué está ocurriendo en el mundo, de cuál es la tendencia, de cuáles son las recomendaciones, y si nunca he tomado en consideración hacer el análisis del ciclo de vida de los productos que fabrico, pues estoy completamente out de mi entorno. Entonces es supremamente importante que la actualización de ese entorno o de ese contexto organizacional me sirva para ir adaptando controles operacionales en la medida en que me brinda ese contexto mejores y mayores posibilidades. ¿Qué control debe realizar sobre el proveedor una empresa comercializadora un alimento específico? Casi que me toca responderte lo mismo que le contesté a Lady. Lo que sí te puedo decir es que los proveedores y las maquilas, es decir, todo lo tercerizado, tiene que ser definido plenamente como si fueran tus propios procesos. ¿A qué me refiero? Si tú eres cargo de todo el proceso de producción, por ejemplo, en la elaboración de un alimento X, tú puedes con el diagrama de flujo de ese proceso identificar las etapas críticas, identificar qué controles operacionales debes implementar, qué recursos requieres, a quién haces responsable de la implementación y a través de qué mecanismo vas a hacer seguimiento a la implementación y verificación de la eficacia del control. El problema de cuando tercerizas es que como es un proceso externo, se le olvida a la organización que tiene que ejercer el mismo control que si fuese un proceso propio. Y cuando es un proveedor, entonces nosotros decimos, ay no, pero es que como ya es otra organización y es una organización externa, como hasta dónde puedo yo llegar a exigirle a ese proveedor que cumpla. La organización tiene todo el derecho de exigirle a un proveedor que cumpla las especificaciones como si fueran los propios controles operacionales de la organización. De hecho, debería ser un criterio
para la selección del proveedor. Entonces hay muchas organizaciones que incluso dentro de los contratos lo colocan como un otro sí, diciendo la organización proveedor X, Y, Z se comprometerá a y establece todos los criterios que el proveedor debe cumplir. Esos criterios deben ser utilizados para hacer la evaluación del proveedor y siempre verificar la organización en lo posible que cuente con proveedores 1, 2, 3, es decir, no casarse con un proveedor único, porque entonces no va a tener forma de tomar algún tipo de acción o de medida cuando el proveedor incumpla y cuando la evaluación de dicho proveedor no sea tan favorable como lo esperado por la organización. En calidad, para establecer los controles, usualmente hay un proceso de diseño de procesos que termina en una ficha o caracterización de procesos. Si es un sistema de gestión integral, se usa esa misma ficha o caracterización y ese mismo proceso para el diseño de los controles operacionales de ambiente o seguridad, por ejemplo. Depende. La norma, no, ninguna de las normas te obliga a usar una ficha técnica o caracterización de los procesos, así como tampoco nos pide un mapa de procesos. La norma, perdón, lo que nos pide es que identificando los procesos de la organización, su secuencia y su interrelación, entonces nosotros sepamos cuáles son las actividades, entradas y salidas de cada proceso. Usualmente se utiliza la herramienta de hacer una ficha de proceso o caracterización. Discúlpenme, tomo un poquito de agua. Que no es otra cosa sino una descripción del proceso. Esa caracterización la puedo hacer utilizando un diagrama de flujo o la descripción de las actividades. A cada actividad le identifico las entradas y las salidas, identifico un responsable, está asociado a esa ficha de proceso caracterización, el objetivo general de dicho proceso. Cuando yo la elaboro, siempre trato de que el objetivo esté vinculado a alguno de los requisitos de las normas del sistema de gestión que tenga implementada la organización. Se le define un alcance. El alcance es desde dónde se inician las actividades y hasta dónde finalizan. Se le asocian requisitos de las normas a dicho proceso y se puede complementar la ficha de procesos o caracterización con unas casillas en donde aparece cuáles son los recursos necesarios para ese proceso, cuáles son los indicadores de gestión o herramientas estadísticas utilizadas para hacer el seguimiento al desempeño del proceso, cuáles son la información documentada, generada o asociada a ese proceso. De igual forma, tú le puedes generar casillas perdón, en donde se identifique, por ejemplo, cuáles son los riesgos corporativos de ese proceso, cuáles los riesgos de SST, cuáles los aspectos ambientales y cuáles los controles operacionales que ese proceso debe considerar o tener en cuenta en su implementación. Como hay tantos modelos de ficha técnica o de caracterización, el uso, el contenido de la ficha técnica depende exclusivamente de quien coordina el sistema de gestión y de cuánto beneficio le quiere sacar o obtener a la caracterización del proceso. Lo puedes hacer a través de la caracterización o lo puedes hacer con una herramienta como la que yo mostré en la presentación, que se llaman planes de control operacional. En esas matrices puedes colocar los controles operacionales, tanto de calidad como los ambientales, como los de SST. Hay otras personas que prefieren manejarlos independientemente. ¿Por qué? La ARL viene a hacer visitas de seguimiento a lo que son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y hay muchas empresas que prefieren manejar independientemente la información documentada de SST, porque puede ser también objeto de los inspectores de trabajo por parte del ministerio. Entonces prefiere manejarlo de manera independiente. Por comodidad, también porque el sistema, por ejemplo, de gestión ambiental maneja muchísima información documentada, hay quienes prefieren asociar los controles operacionales a la matriz de aspectos e impactos, así como los controles operacionales que quedan identificados en la matriz de peligros de SST.
Entonces, dependiendo del gusto de cada organización, se podrá llevar de una u otra forma. Sí, yo estaba mencionando que los controles operacionales hay que buscar los mecanismos para poder hacer seguimiento a la eficacia de los controles operacionales, porque puedo tener muchos. Yo, por ejemplo, puedo tener puntos ecológicos para clasificación de residuos, puedo tener trampas de grasa, puedo tener campanas de extracción, puedo tener, por ejemplo, dispositivos de seguridad en maquinaria y equipos para evitar accidentes de trabajo en mano, puedo tener señalización, puedo tener demarcación de áreas, puedo tener botones de pánico, puedo tener paradas de emergencia, es decir, puedo tener infinidad de controles operacionales. Entonces lo que me toca hacer es buscar o identificar los diferentes mecanismos para poder mirar qué tan efectivos han sido, cuál ha sido la eficacia de dichos controles operacionales. Por ejemplo, con las inspecciones que normalmente se hacen de manera planeada, puedo tener una checklist, que es el mecanismo que usualmente utilizamos, en donde se incluyen todos los controles operacionales. Dentro de los controles operacionales también está, por ejemplo, los EPPs y debo tener identificados no solamente el uso adecuado del EPP, sino dónde disponen de los elementos de protección personal, por ejemplo, qué limpieza o mantenimiento se le da. Entonces, las inspecciones a través de checklist o listas de chequeo son uno de los mecanismos más utilizados. Otro de los mecanismos de evaluación y de verificación son las auditorías internas, en donde mis auditores tienen que entrar a hacer verificaciones in situ, en donde se hacen recorridos en planta, en donde se observa maquinaria, equipos, en donde se le hace entrevista a los operarios, en donde se identifica justamente el uso de los elementos de protección personal, en donde se identifica cómo se están operando maquinaria y equipos y cuenta con instrucciones. Si usted ha hecho uso, por ejemplo, de dispositivos de seguridad, ver que las personas efectivamente respeten esos dispositivos y los implementen durante la operación. Entonces, digamos que esa evaluación y verificación de la eficacia de los controles operacionales tiene muchas fuentes o mecanismos pues para poderse hacer o identificar en términos de eficacia. Cuando, por ejemplo, usted implementa programas como orden y aseo en puestos de trabajo, ese es un control operacional de tipo administrativo. Y normalmente usted tiene que hacer verificación en el sitio de que hayan cambiado las condiciones. Que si usted dio una charla sobre los diferentes pasos para asegurar un puesto de trabajo limpio y organizado, la gente efectivamente lo está implementando. Entonces usted puede tomar registro fotográfico. Es decir, que todos los mecanismos son válidos para poder verificar la eficacia de la implementación de un control operacional. Hay otras empresas que incluso toman en cuenta la opinión de las personas al interior de los procesos y aplica, por ejemplo, encuestas o utiliza mecanismos como la identificación, por ejemplo, de actos y condiciones inseguras para hacer preguntas relacionadas con cómo han cambiado las áreas o los puestos de trabajo después de la implementación de determinado control operacional. Esto para asegurar que ha controlado la situación, pues que era potencialmente peligrosa y que había sido, digamos que registrada por comunicación de los propios operarios en donde identificaban condiciones inseguras dentro de los puestos de trabajo. No sé qué tan práctico sea un plan anual, mensual o semanal para integrar los controles. A mí me parece que los controles se integran a los procedimientos o instrucciones de trabajo
porque es con lo que se estandarizan los procesos. Si tú dejas completamente aparte los controles operacionales de la actividad que tienen que desarrollar al interior de los procesos, pues pierde importancia el control operacional. A mí si me enseñan a hacer un par de zapatos, me lo tienen que enseñar a hacer utilizando adecuadamente las herramientas, los equipos, utilizando los elementos de protección personal y todo el resto de los controles operacionales que a nivel ambiental o de calidad yo tenga que incorporar. Entonces, la mejor forma de integrar los controles operacionales es en el método de trabajo. Entonces, si tú vas a escoger hacer un procedimiento documentado, si vas a escoger hacer un instructivo de trabajo, si vas a escoger hacer, no sé, una ficha relacionada con el proceso, en esa ficha, en esa matriz, en ese procedimiento, en ese instructivo, es donde debes incorporar los controles. Y lo que sí podrías hacer para poder llevar, digamos que un registro global de la eficacia, es hacer una matriz de controles operacionales por sistema. Bueno, yo les doy las gracias a todas las personas que participaron en la noche de hoy. Los invito a que recuerden que todas las semanas el grupo Élite está generando algún tipo de capacitación con tutores diferentes sobre temas que han sido precisamente sugeridos por ustedes mismos y que este material queda disponible para consulta. Muchísimas gracias por haberse conectado en la noche de hoy y espero que haya sido de utilidad el repaso sobre controles operacionales. Que pasen una feliz noche.